Se pensará que aquellos que estamos como más seguidos acá arriba, se nos hace un poco más fácil el poder transmitir algo, pero no es verdad. Uno se pone mucho más nervioso porque entiende que hay una palabra de Dios y tiene que ser transmitida tal cual Dios lo pidió. Así que gracias por haber orado. Yo sé que están como súper cansaditos los niños del ministerio, pero ya se fueron todos. Alfred. No. Es solamente Marito, si me puede ayudar un ratito. Gracias. Gracias. No van a ser más de unos 60 o 70 minutos que vamos a estar, así que... Gracias. Esta semana y la semana pasada fueron días de bastante confrontación para mí. Fueron días verdaderamente, no digo tristes, pero sí días donde solo quería salir del lugar donde me encontraba. Dios me confrontó con muchas cosas. Se los cuento porque creo que Dios usó ese tiempo para poder hablar hoy. Y creo que si no hubiese sido ese momento, lo más probable es que yo le hubiese dicho al pastor no. A veces uno piensa de que la vida está tan linda, es que uno no tiene errores o problemas o circunstancias. Y en estas 2 semanas fue como que cayó todo de una. Muchos me vieron reír cuando me juntaba con ellos, conversamos normalmente, pero en la noche venía como el pensar de todas las cosas y ya había quebranto de espíritu muy fuerte. De hecho, le dije a mi esposa en uno de los días de la semana, le dije, amor, quiero ser más íntegro. No me siento conforme con lo que soy hasta ahora. Y mi esposa me decía, pero amorcito, ¿por qué dice eso? Y sentía que cada día que iba pasando es como que el hoyo se iba agrandando más y como que me iba hundiendo más y más y más y más. Y buscando y leyendo la palabra de Dios, me encontré con la historia de José. Y yo sé que todos la saben. Y busqué en internet, en San Google, busqué un artículo de una información que había escuchado a un pastor sobre una noticia de un pequeño que se llamaba Cooper. Él era chiquitito, él era un bebé y estaba ahí en la parcela, en la finca de sus abuelitos y sufrió un accidente.
se lo llevaron al hospital y cuando la mamá lo fue a ver al hospital, el niñito ya había partido a los brazos del Señor. Obviamente, para esa familia fue todo un trato, porque empezaron a hacer lo que nunca habían pensado hacer. Empezaron a preparar el funeral de su hijo. ¿Quién se prepara para eso? Nadie. Pero ellos tuvieron que hacerlo. Tuvieron que comenzar a preparar lo que iba a ser la despedida para siempre de su bebé. Cuando leí esta historia, más lloré, porque me acordé de lo que vivimos nosotros como familia con nuestro hijo, con Sebastián. A él también lo habían desahuciado, pero gracias a Dios tuvo un final distinto, ¿cierto? Él ya lleva 11 años con nosotros. No fue la misma historia, pero sí creo haber sentido el dolor y la desesperación que esta familia sintió cuando estaba preparando el funeral de su hijo. Y es algo que nosotros como seres humanos no estamos preparados para eso. Sí quiero contarles lo que y con certeza creo decirlo, lo que Dios me dijo cuando yo comencé a llorar y lloraba y lloraba. Se lo comento porque quiero que entienda el sentir de esta palabra. Yo le decía, Señor, creo que no te amo como digo amarte. Creo que no te honro como digo honrarte. Desearía amarte más. Y yo le dije, Señor, quiero esforzarme por lograr amarte, quiero esforzarme por honrarte, quiero esforzarme por cautivar tu corazón. Y lo que Dios me dice, y que me quedó muy grabado y lo anoté inmediatamente, fue lo siguiente. Me dice, tú no tienes que esforzarte para amarme, porque yo te he amado primero. Te amo antes de cualquier cosa. Te amo cuando rebosas de santidad o cuando has terminado de pecar. Mi amor por ti no cambia ni cambiará. Simplemente te amo. Y eso me partió el corazón y pensé que iba a dejar de llorar y comencé a llorar mucho más. Fue una experiencia bonita, pero seguía dentro como de un pozo, como de una cueva que no podía ni siquiera alcanzar la orilla para poder salir. Dicho esto, y para terminar la historia de esta familia, el padre de Cooper describió lo que estaba pasando y dijo lo siguiente: no hay clase que te enseñe acerca de esto, no hay clase que te enseñe acerca de cómo preparar un funeral de tu hijo o cómo enfrentar este dolor. No hay escuela ni libros que te preparen cuando un hijo o alguien se te muere. Ahora sabemos lo que significa
estar en el fondo del pozo. Esta frase, en el fondo del pozo, me llamó mucho la atención y es muy llamativa. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha enseñado a salir del pozo, pero no se nos enseña a cómo debemos comportarnos cuando estamos en el pozo. Siempre, y si somos todos de casa o hay visitas que nos acompañan y vienen de otra congregación, siempre se nos ha enseñado a salir del pozo. Y es una promesa de Dios, de que vamos a salir del pozo y tenemos que creerlo. Pero ¿qué sucede cuando estamos en el pozo, cuando estamos dentro del pozo? Cuando hablamos del pozo o agujero, nos estamos refiriendo al sitio donde literalmente uno toca fondo. Ese sitio tan doloroso que pareciera que nos vamos a morir en vida. Pero no se nos enseña cómo podemos aguantar mientras estamos en el fondo del pozo. No se nos enseña a cómo aguantar cuando estamos allí en la angustia y en el dolor mismo. Esta historia nos remonta a lo que ya les comentaba al principio. Nos remonta a este varón llamado José. Y ya lo compartíamos. La historia ya la hemos escuchado por mucho tiempo. Y probablemente la vamos a seguir escuchando siempre. José fue el favorito de su papá. Pero a José se le ocurrió contarle unos sueños a sus hermanos. ¿Y qué hacen estos? ¿Qué hacen sus hermanos? ¿No se sabe la historia? ¿Qué cosa? Lo tiran al pozo. Cuando José cuenta los sueños que el Señor le daba a sus hermanos, estos se empiezan a llenar de rabia y lo tiran al fondo del pozo, al fondo de la cisterna. Aunque se presume que José estuvo allí por horas solamente, este acontecimiento no se iría de la vida de José hasta por varios años después. Ese pozo sería para lo que podemos denominar una serie de eventos que ocurrirían más adelante en la vida de José. Imagínense, José supo lo que fue pasar de ser el hijo favorito de su padre, supo lo que fue pasar a ser subastado para ser vendido como esclavo, donde lo tuvieron que revisar por todos lados, por todas partes, sus orejas, las fosas nasales, su boca, lo revisaron completo para ser subastado como un esclavo. La historia dice que lo compra un general de Egipto llamado Potifar. Y pareciera ser que allí la suerte de José comenzaba a cambiar. Pero José no entiende ni idioma ni cultura. ¿Había sido preparado por su padre para algunas cosas? Sí, por cierto que sí. Pero José sigue estando en el pozo emocionalmente por muchos años, a pesar de que este general egipcio lo compra. Sin embargo, si leemos la historia de José, aunque sigue estando en el pozo emocionalmente, allí en Génesis capítulo 39, verso 2, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 39, versículo 2.
Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo, en la casa de Potifar, porque Dios estaba con él. No leemos porque Dios lo libró de la esclavitud. Ahora, si su Biblia dice eso me informa, pero la Biblia dice que Jehová estaba con él, pero no que lo libró de la esclavitud. José sigue estando en el foso, sigue como esclavo, perdió todos sus derechos. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Verso 2 y 3 del mismo capítulo 39. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Un hombre que no tenía la más mínima idea de quién era José. Un hombre que no tenía la más mínima idea de quién era Dios. Un hombre que ni sabía quién era el padre ni la familia de José. No sabía nada de José, ni de su familia, ni de su descendencia, ni de lo que él creía. Pero sin embargo, se da cuenta que Dios estaba con José. ¿Me va entendiendo? Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. A causa de uno que todavía está en esclavitud. A causa de uno que todavía está en el pozo. Dios lo usó para bendecir la casa de Potifar. A causa de José. No quiero que se me pierda, por favor. Quiero que me entienda esto, iglesia. José no ha salido de la crisis todavía. Pero si usted se da cuenta, en medio de la crisis, José es un canal de bendición a donde él quiera que vaya. En medio de la crisis, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del dolor, José es de bendición. Aún estando en el pozo emocionalmente, es de bendición. José no dice, Señor, si tú me bendices, te voy a poder bendecir. Pero así como estoy, no puedo bendecir a nadie. No dijo eso. José está en el foso, está como esclavo. Algunos eruditos de la palabra quizás dirán, pero está en una casa. Sí, pero sigue esclavo. Está en una casa, pero sigue como esclavo. Dios bendice la casa de Potifar a causa de José, un hombre que está como esclavo, que está en el patio de atrás. Lo que José irradiaba, a pesar de estar como esclavo, era una unción tal que donde él estuviera era de bendición.
aún estando en el foso de la esclavitud. Quizás hoy podemos mencionar muchos casos y muchos hombres de Dios que fueron de bendición, pero José está en medio de una crisis. Lo separaron de su padre. Sus hermanos lo odiaban. Lo echaron a un pozo, a una cisterna, y lo vendieron como esclavo. ¿No será que acaso necesitamos lo que tenía José para ser ocupado en nuestro propio foso? ¿O en nuestro propio pozo? Dios era para José como una cobija, como una manta. Y dice, la bendición estaba sobre él. La bendición estaba sobre José, en el foso o en el pozo, como esclavo o en la cárcel más adelante. Dice que la bendición estaba sobre él. Estas semanas, como ya le conté, fueron semanas de mucha confrontación y yo lo único que quería era que esto se terminara, que Dios dejara como de confrontarme. Y creo que en algunos momentos yo le decía, Señor, pero no todo puede ser tan malo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué me estás confrontando con esto? Con todo esto. Era mi clamor, era mi desesperación, era mi angustia. Y lo más aún, que esa desesperación y ese dolor y esa angustia lo estaba viviendo solo. Lo estaba viviendo solo. Lo único que quería era salir de donde estaba. ¿Acaso no será que en vez de pedirle a Dios que nos saque del foso donde estamos inmersos, no sería mejor pedirle que nos ayude a aprovechar esa oportunidad para ser de bendición? Hablamos de victoria, hablamos de ser victoriosos y quizás cuando estamos aquí adelante somos como esa película de Corazón Valiente. ¡Ya! ¡Victoria! ¡Victoriosos! Pero hay una sola forma de ser victorioso o de ganar o de obtener victoria. Y es cuando la ganamos. ¿De otra forma podemos ser victoriosos? Claro, con Cristo, ¿cierto? Pero para obtener una victoria, quiero que me entienda esto, para obtener una victoria, para yo poder declararme victoriosos, en Cristo somos más que vencedores, pero para ser victoriosos tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar la prueba. Si no la pasamos, no hay victoria. Y es como que el ciclo vuelve y te lleva al mismo lugar. Y vuelve y te lleva al mismo lugar. ¿Cuándo va a dejar de suceder eso? Cuando la pasemos. Cuando efectivamente seamos victoriosos. Cuando efectivamente seamos triunfadores.
A veces es necesario pasar por circunstancias difíciles. A veces es necesario pasar por los valles y salir victoriosos para así poder ayudar a otros. Pero hermanos, si ni siquiera tengo para comer, ¿cómo voy a bendecir a otros? No importa. José tampoco tenía para comer, pero fue de bendición. Donde él iba dejaba bendición. A lo mejor desde hace algún tiempo te estás familiarizando con conceptos que antes no tenías en tu mente. A lo mejor desde hace algún tiempo te has familiarizado con problemas que nunca te imaginaste tenerlos. A lo mejor hace algún tiempo te estás familiarizando con enfermedades que vinieron así, de repente. Tal vez un hijo que pensaste que sería tu orgullo está cayendo en la rebeldía absoluta. Quizás pensaste que serían viejitos con tu esposa o con tu esposo y quizás estás experimentando una separación o una desilusión. Y nos preguntamos, ¿cómo nos familiarizamos tan pronto con la crisis? Y es que lamentablemente cuando uno está en el foso, no mira otra cosa. Cuando uno está en el foso, no le queda de otra que mirar lo que tiene a mano. Y nos preguntamos, ¿nos queda alguien más? Y creemos que nos sentimos solos. Pero ¿sabes? No estamos solos. En ese pozo de angustia o de desesperación, hay alguien que está igual, que estuvo como José, cubriéndonos con su presencia, cubriéndonos con su amor, como lo hizo con José, poniendo su presencia sobre nosotros. ¿Ven, iglesia, lo que tenemos? Dios se mantiene fiel a pesar de todo. Dios se mantiene fiel. Lo que sucede es que no es muy común hablar de Dios o de lo que hace Dios en el foso desde aquí adelante, porque la gente simplemente no quiere estar en el fondo del pozo. Pero hay mucha gente que sigue dentro del pozo. Y como ya les mencionaba, siempre hablamos de victorias, de ser victorioso, pero la victoria viene cuando eres capaz de atravesar el valle. De otra manera no hay victoria. Cuando pasamos esos momentos difíciles, esos desiertos, Dios nos dice, no soy solamente el Dios de los montes, sino también el Dios de los valles. También soy el Dios de esos momentos bajos. Volveré a mencionar lo que quedó grabado en mí. Dios nos ama cuando somos fuertes. Dios nos ama cuando somos débiles. Su amor no cambia cuando rebosamos de santidad, iglesia, o cuando nos sentimos sucios después de pecar. Su amor no cambia. Su amor es infinitamente incondicional. Pero muchos viven como si lo único que tienen son sus fuerzas. Muchos dependen de sus fuerzas para trabajar, pero cuando viene el día de los valles no saben qué hacer. Otros dependen de sus cuentas bancarias, otros dependen de sus capacidades y talentos, pero cuando no hay capacidades, cuando ya no hay talentos, cuando ya no hay cuentas bancarias, cuando ya no hay nada, comenzamos a sentir que nuestras fuerzas se comienzan a debilitar y decimos,
¿y ahora qué vamos a hacer? Y la respuesta es simple: nada. Porque cuando nos damos cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, es allí cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse. Es allí cuando el amor de Dios comienza a fluir. Es allí cuando la mano de Dios comienza a ser extendida para tomarla y poder salir. Dios no quiere que estemos eternamente en un pozo o en una cisterna. Pero no descartemos la posibilidad de aprendizaje que tenemos cuando estamos dentro del pozo, cuando estamos pasando por tribulación o por angustias. Quiero presentarles 4 principios que creo que son principios que siguen vigentes para cuando nos encontremos allí, quizás en algún pozo, y que fueron principios que a mí me ayudaron. Ahora, quiero mencionarles que en esta crisis de fe o crisis espiritual, o no sé cómo llamarle, pero creo que usted me entiende, o los que han estado quizás sumergidos alguna vez en un pozo, quizás me van a entender. Dios me habla de 4 principios, formas, métodos, enseñanzas. Usted póngale el nombre, pero se las quiero presentar para aquellos que se encuentran inmersos o están pasando alguna dificultad o están atravesando algún valle. Quiero presentarles estas 4 principios. Número 1, dice: reclama en medio de la soledad. Reclama en medio del foso, en medio de la esclavitud. Reclama la presencia de Dios. ¿Se va a acordar de esto? ¿Qué es lo que era el primero? Bien, reclama la presencia de Dios. ¿Cómo logramos esto? Si en medio del foso lo que hay es solamente llanto y dolor. Si en el foso lo único que hay es desesperación y angustia. ¿Cómo logramos reclamar la presencia de Dios? Hay 2 tipos de corazones en medio de esta desesperación: un corazón de piedra o un corazón de esponja. ¿Vamos a resistir o vamos a absorber? ¿Vamos a dejar que Dios nos use aún estando en el foso, aún estando en la cisterna? ¿O vamos a resistir lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿O vamos a obviar el propósito que Dios tiene con nosotros? El propósito que Dios quiere es que aprendamos de lo que estamos pasando. O nos vamos a endurecer, o vamos a dar la mejor de nuestra alabanza.
José tenía argumentos más que justificados para odiar a sus hermanos. José tenía argumentos más que justificados para quizás matar a sus hermanos, pero no lo hizo. José los perdonó. José tomó las palabras que años más tarde escribiría el autor de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5. Nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Nunca te dejaré. ¿Qué sucede, iglesia, si nos aferramos a estas palabras? Aferrémonos a estas palabras para hacer callar la voz de la angustia, la voz del dolor, y recordar que el Señor está en medio de ti como poderoso guerrero victorioso, como lo dice Sofonías. David dijo: cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3, Salmos 42:5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar si en Dios puedo poner mi esperanza y todavía lo voy a alabar? No importa la sensación. No importa la sensación que tú tengas. Reclama la presencia de Dios. Yo no sé si estos principios te van a ayudar, pero a mí me ayudó. En estas 2 semanas me ayudaron. Reclama la presencia de Dios, no importa la sensación. Aquí no cuentan las sensaciones de que Dios, ¿tú me amas? A veces siento que te amo, a veces siento que no te amo, a veces siento que estás, a veces siento que no estás. Esas son sensaciones. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que le podamos creer al Señor y reclamar su presencia. Número 2. Aferrémonos al carácter. Aferrémonos a lo que hemos aprendido. Extrae de la palabra de Dios las cualidades más profundas del Señor y atesóralas. Porque cuando uno está en el foso necesita aferrarse a todo lo que uno aprendió. Un pastor decía: cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar nunca. Mientras más oscura está la noche, el amanecer está mucho más cerca. Aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos a las enseñanzas que hemos recibido. Número 3. Manifiesta tu clamor en la oración. Debemos acostumbrarnos a esas oraciones persistentes, iglesia. Siempre lo he dicho, debemos aprender a clamar a Dios. Como Bartimeo, ¿se acuerdan de la historia de Bartimeo? Bartimeo gritó cuando escuchó que Jesús iba pasando por el camino. Lo más probable es que si Bartimeo hubiese susurrado el nombre de Jesús, quizás, a lo mejor Jesús no lo hubiese escuchado y a lo mejor hubiese pasado de largo. Pero Bartimeo gritó, y gritaba de tal forma y clamaba de tal forma que aún los que estaban allí alrededor de él lo hacían callar. Manifiesta tu clamor en la oración. Hablando de santos,
San Agustín decía para el Facebook esta frase: cuán hundidos en el foso están aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Se la leo de nuevo. Cuán hundidos están en el foso aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Hay muchos que ya se acostumbraron a estar en el foso. Hay muchos que ya se acostumbraron a estar en el fango. Es como un baño público. ¿Alguna vez ha entrado a un baño público? ¿Ha entrado a algún baño público? No es el mejor olor, ¿cierto? Pero cuando uno ya está por unos segundos, es como que ya se comienza a familiarizar con el olorcito, con ese olor a pino, ¿cierto? A pino silvestre. ¿Ah? Y ya es como se siente parte así de la casa, ¿cierto? Al principio es como nauseabundo, como te dan ganas como de vomitar. Pero ya después uno se acostumbra y todo bien. Muchos se acostumbraron, o muchos se acostumbran, o están ya acostumbrados a estar ahí en el fondo del foso, en la cloaca misma. Hay gente que llega al fondo y en vez de clamar, se acostumbra a estar en medio del dolor, de la angustia y de la desesperación. Pero cuando estamos en el fondo del foso, debemos comenzar a reclamar la presencia de Dios y no acostumbrarnos a estar allí. Dios no quiere que vivamos una eternidad en el fondo del pozo, porque es una promesa que Él tiene de sacarnos del foso, de sacarnos de la angustia. Pero iglesia, si no damos la mejor de nuestras alabanzas estando en medio del valle, en medio de la aflicción, nos vamos a lamentar el resto de nuestra vida. Porque lo que Dios usa o lo que Dios pone en nuestro camino es para ser usado, es para poder pasarlo y así ser de bendición para otros. Si nos acostumbramos a estar allí en el foso, siempre vamos a querer que nos bendigan. Y se comienzan a levantar los espíritus de conmiseración. ¡Ay, pobrecito de mí! Es que soy tan sufrido. Es que siempre me pasan cosas. Dios no quiere que vivamos una eternidad en el pozo, pero sí quiere que aprendamos y que valoremos y que saquemos la enseñanza de estar allí en el fondo del pozo, porque esa enseñanza es la que vamos a transmitirle a otros que están o que estuvieron o que están en la misma condición quizás de la que un día nosotros estuvimos, iglesia. Y la última, apóyate en la familia espiritual. Yo viví este tiempo de confrontación solo. Y el Señor me reprendió. Y por eso este punto número 4, que para mí creo que es muy importante. Apóyate en la familia espiritual. Y hay una palabra fuerte pero cierta y dice: los ermitaños no funcionan en esta vida. Cuando pasamos por el valle, cuando estamos atravesando una crisis, cuando estamos atravesando un tiempo de dolor, apeguémonos más que nunca a la familia de Dios.
Su palabra dice que aunque hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Él en medio de nosotros. La Biblia nos narra la historia de esa vez cuando Israel estaba peleando con el ejército de Amalek, ¿se acuerdan? Y Josué en el valle peleaba físicamente, pero en el monte estaba Moisés orando, pero no estaba solo. Habían 2 personas que estaban con Moisés. ¿Quiénes eran? Bien, muy bien, maestro. Aarón y Hur. Y dice la Biblia de que cuando Moisés tenía los brazos arriba, ¿qué pasaba con el ejército de Israel? Peleaba y vencía y cortaba cabezas, porque así era literalmente. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, ¿qué sucedía con el pueblo, con Israel? Empezaba, ¿cierto? Comenzaba, la victoria comenzaba como a retroceder. Por eso no podemos permanecer solos, iglesia. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Yo te necesito y tú me necesitas. No podemos solos. Los ermitaños y los llaneros solitarios no funcionan. No funcionan. Por eso nos congregamos, no solamente para cantar, no solamente para escuchar palabra de Dios, sino también para unirnos como cuerpo, para fortalecernos los unos con los otros. Iglesia, así como José, Dios quiere usar tu pozo para enseñarte que Él está contigo y su mano poderosa está sobre ti. Quizás estás pasando por un desierto, atravesando por ahí algún valle, pero Dios te dice: yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Yo estoy contigo y te guardaré donde quieras que fueres. A los que están atravesando por algún desierto y piensan que lo han perdido todo, Dios te dice: nunca te he dejado de amar, nunca te he perdido de vista. Quizás no lo escuchaste algunas veces, pero Él nunca te perdió de vista, iglesia. Reclama su presencia. Mantente pegado a tus mentores. Mantente pegado a tus líderes. Pero no salgas del pozo sin haberle dado a Dios la mejor de tu adoración. Porque si lo haces, lamentarás no haberle rendido adoración en medio de la prueba. Dios bendice tu Egipto a causa tuya. Bendice tu pozo a causa de que estás allí. Pero la historia de José no termina aquí. Después José fue llevado a la cárcel, ¿se acuerdan de esa parte? ¿Y qué sucedió en la cárcel? También fue bendecida. Luego fue llevado donde el faraón, al gobierno, y todas las naciones fueron bendecidas a causa de ¿quién? De José. Y todas las naciones de la tierra fueron bendecidas a causa de un hombre que bendijo y alabó a Dios en el foso. Si Dios está contigo en el foso y eres de bendición,
en tu Egipto, Dios también hará que seas de bendición a una multitud. Dios hará que seas de bendición a quien toques o a donde Dios te mande. Este día, ¿qué le parece si le decimos al Señor, vamos a bendecir el foso donde estoy, sea cual sea el día en que vayamos a salir? Pero ¿cómo está diciendo eso, hermano? Pues sí, porque sí hay momentos donde estamos en medio del pozo. Sí hay momentos donde estamos en medio de la angustia y de la desesperación. Y ni tú ni yo sabemos el día en que vamos a salir. Pero mientras estemos ahí, adoremos. Adoremos. Cantemos. Clamemos. Reclamemos su presencia. Porque es lo único que nos va a mantener. Por eso hay tantos suicidios. Porque simplemente esa gente no sabe a qué aferrarse en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de la angustia. Pero usted y yo sí sabemos. Reclamemos su presencia. Digámosle al Señor, voy a ser de bendición en el trabajo que quizás ya ni aguanto. Voy a ser de bendición con este jefe que ya quiero que lo vengas a buscar. O si no, te lo mando yo. ¿Ah? Digámosle al Señor que vamos a ser de bendición en el auto que quizás no parte. Que vamos a ser de bendición en la casa que es prestada. Que vamos a ser de bendición en nuestro país, que a lo mejor las cosas no están súper bien o como nosotros queremos que estén, pero es nuestro país y debemos y tenemos que ser de bendición. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre mí. El favor de Dios estuvo sobre José. Y el favor de Dios está sobre nosotros, iglesia. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, siempre seremos príncipes. Siempre seremos princesas. Aún estando en el foso, José fue un príncipe. Aún desde que tenía las ropas favoritas que les compraba su papá y pasando por el pozo, cuando lo revisaron como si fuera un animal, él era un príncipe. Y esto, damas y caballeros, no se aprende. ¿Se tiene o no se tiene? Y usted lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque usted es nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios y nación santa. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. No le voy a pedir que pase aquí adelante. Pero quiero que allí en su lugar
le diga a Dios: yo sé que tu manto está sobre mí y que tu presencia está sobre mí. Quizás estamos pasando por alguna dificultad o estamos pasando por algún valle, por algún desierto. Pero Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José, a causa de un hombre que todavía seguía en esclavitud. Dile a Dios: no me hagas salir de este pozo, no me hagas salir de esta cisterna hasta que pueda darte la mejor de mi adoración. Hasta que pueda levantar mis manos y adorarte en medio de la prueba, adorarte en medio de la tentación, adorarte en medio de la aflicción. Quizás a lo mejor estás allí al filo del pecado. Simplemente adórale. Simplemente alábalo. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer con nosotros.